Ahora sí, con este tema. ¿Tienen calorcito? ¿Está bien? ¿Todo está bien? ¿Tienen frío? No. ¿Todo está bien? Qué bueno. Bueno, vamos a ir con el tema entonces. Venciendo la tempestad es el tema. Es un tema que me apasiona porque es un tema actual, real, en la vida de cada uno de nosotros. Venciendo la tempestad. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo, el Evangelio según San Mateo. Vamos a ir en el capítulo 14 y el versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, diga conmigo, era contrario. Mire al que está al lado suyo y dígale: mi problema parece que no se soluciona, dile. Yo tengo vientos contrarios, dile. Dile al que está al lado tuyo: parece que los vientos míos son contrarios. Bueno, ahí dice, el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Estamos en un año nuevo que inicia, pero estamos quizás atravesando tempestades de años pasados. Tormentas, vientos fuertes, huracanes en nuestra vida personal. Y la pregunta que todos nos hacemos delante de Dios: ¿por qué yo? Y yo les quiero decir algo, yo tengo una respuesta para ustedes. Todos estamos atravesando por pruebas. Todos nosotros de una manera u otra estamos atravesando por vientos contrarios. Solamente 3 esta semana pasada que se ganaron el loto super, que no lo esperaban, 500 y pico de millones. Yo estoy tratando de contactar al que ganó aquí en California para que nos mande un diezmo. Solamente quizás ellos no esperaban esto, pero el dinero no es todo. Pero no los esperaban. Porque así Dios hace las cosas, a veces cambia nuestro lamento en llanto, nuestro llanto en gozo. Yo no sé cómo Dios trabaja, pero tu situación, tu viento contrario, tu marea, lo que realmente estás atravesando, Dios quiere trabajar en eso. Y este es el mensaje. Hay 2 cosas importantes que aparecen cuando una tempestad se avecina. Primero, el viento contrario. Llega en el momento inesperado. Le dice la esposa al marido: estoy embarazada. Y el marido dice: ¿seré yo? Como Judas, ¿verdad? ¿Seré yo? No lo esperaba, pero llega. Quizás en segundo lugar genera miedo, inseguridad durante esa tormenta, durante esa prueba difícil que estamos pasando. Nos produce a nosotros miedo en ese proceso, que la tormenta se lleve a cabo hasta que pase. Llega de improviso, como el huracán Katrina. Fue un huracán devastador. No hubo otro como el huracán Katrina, tan devastador aquí en los Estados Unidos. Y la primera cosa que le pasa a la persona que acepta a Cristo, porque eso me ha pasado a mí, nos ha pasado a nosotros. Cuando uno llega a Cristo, uno dice: se solucionaron los problemas en tu vida. Y uno se da cuenta que cuando uno acepta a Jesús, empiezan los vientos contrarios a venir. Como que todo estaba en calma, como que la olla estaba tapada, como que nadie destapaba la olla y veía lo que había dentro. Eso pasa cuando uno llega a Jesús. Y uno dirá: pero yo llegué a conocer a Dios, ¿cómo puede ser que tenga problemas en mi vida? ¿Cómo puede ser que esté pasando esta situación? Yo no lo merezco. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar y
aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. El viento era contrario. Muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida que no las esperamos. Suceden. Yo me acuerdo un hermano que me dijo, pastor, yo ese día no quise diezmar. Yo iba a diezmar $200 y como que por egoísta no lo quise dar. Y cuando me voy a mi casa hice 2 o 3 cuadras y pinché una goma, un neumático. Tuve que ir a la gomería y me salió $200 cambiar un neumático. Yo no estoy diciendo, yo no creo en esa suerte, pero yo no estoy diciendo que por eso le pasó lo otro. Pero ocurren cosas en nuestra vida que pasan cuando nosotros no las estamos esperando. Los aviones despegan en viento contrario, las turbinas tienen que ir en viento contrario para despegar. Pero así también muchos de nosotros tratamos de solucionar nuestros problemas con vientos contrarios. Empujamos, empujamos y empujamos y empujamos y no solucionamos nada. Y estamos ya a la mitad de un año nuevo y seguimos con el mismo problema del año pasado. La historia que estamos viendo aquí en el Evangelio relata que Jesús hizo que sus discípulos entraran en una barca y fueron a Betsaida al anochecer, según dice Juan. Juan ahí dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Yo creo que Él, no creo, estoy seguro, que Él sabía lo que les iba a suceder a sus discípulos. Mientras Jesús despedía a la multitud, de Betsaida se dirigieron a Capernaum. Y ambas poblaciones se localizan, si usted ve el mapa, en el extremo norte del mar de Galilea. Sus discípulos, dice la Biblia, descendieron al mar puesto que el terreno es montañoso y alto en el lado oeste y descendieron al mar. Y al estar en el lago, en el mar, se ocultó el sol y entonces el viento empezó a arreciar el viento. Se levantó el viento y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. O sea, los vientos contrarios que aparecen en nuestra vida o que Dios permite que aparezcan en nuestras vidas son pruebas, digan pruebas. Son necesarias que atravesamos por pruebas. Porque las pruebas en nosotros traen paciencia, entendimiento y un porqué, un signo de pregunta. ¿Y por qué? Son pruebas que Dios permite. El Evangelio de Juan señala del viento que dice algo importante. Oyes su sonido, tú lo oyes, tú lo estás viviendo, tú sabes que te está pasando una situación difícil, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Si yo supiese que estoy atravesando una prueba que Dios me dice a mí, es una prueba que estás atravesando, te ocurre por esto, pero esta es la solución, qué lindo que sería para mí. Pero no ocurre así. Ocurre que mientras estamos atravesando esos vientos contrarios, yo no sé hasta dónde voy a llegar. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Tú has pensado en la muerte? ¿Seré yo el próximo? ¿Saben lo que están orando, lo que oran mucho para que nos muramos nosotros? Las casas fúnebres. Ellos se ponen contentos cuando alguien se muere. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Cuántas pruebas estamos pasando que no sabemos el principio? ¿Por qué? Quizás sí lo sabemos o lo tratamos de entender, pero no sabemos el final. La Biblia compara las pruebas como algo que ocurre en nuestra vida, pero que muchas veces no sabemos por qué ocurren. Ahora, acá hay algo teológico y algo que usted y yo tenemos que aprender, porque cada vez que yo estudio esta parte, Dios me muestra cosas nuevas y eso es lo lindo. Que la mentira más grande que nos han dicho es que cuando alguien acepta a Cristo, los vientos o pruebas instantáneamente porque aceptar a Jesús se hacen bonanza. Mi esposa no me quería, ahora me ama. Mi esposo me trataba mal, ahora me trata bien. Mis hijos estaban rebeldes y ahora llegan a los pies del Señor arrodillados. Mi negocio no me iba bien, pero ahora es un negocio fructífero. Y esa es una mentira del diablo.
¿Cuántos saben que nosotros estamos en un proceso? Un proceso de santificación, pero es un proceso. Es un proceso de crecimiento. Muchas veces ocurre lo contrario, lo que parece solucionarse en una forma rápida tarda años y a veces parece que nunca. Yo me acuerdo un hermano en la otra iglesia cuando estábamos al iniciar, me decía, yo estuve 25 años visitando a una persona, hablándole de Jesús y nunca lo aceptó. Después de 25 años aceptó a Cristo. Así quizás le pasa a muchas hermanitas que están orando por el esposo para que se convierta y todavía no se va a convertir. Porque las pruebas, dice la palabra, que requiere de nosotros paciencia. Y la paciencia tiene un límite. Voy a decirle algo que parece controversial, pero no digan que el pastor predica herejías. Suena controversial, porque muchas veces nosotros como niños fluctuantes hemos sido llevados por vientos de doctrinas de demonios y no estudiamos la palabra. Y esto suena un poco controversial, porque en tiempos de prueba, los que menos te ayudan a superarlas son los de tu misma fe. ¿Qué pastor? Pastor. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque a veces tú estás esperando que alguien de tu misma fe, que es tu misma familia, o en tu misma casa, te alienten, te animen, te digan, vas a salir adelante, dale nomás. Sin embargo, son los que ponen un pie de tropiezo. En Mateo 8:25 vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Hombres de poca fe. Pero en Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo, uno he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús, él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi familia. No es tu familia lo que está sentado al lado tuyo, tú no sabes quiénes son. Esto es algo importante lo de hoy. Siempre es importante la Biblia, pero esto es una teología, un estudio importante de lo que vamos a aprender hoy. Los que están en tu casa, ay, pero a lo mejor son cristianos, no sé. Jesús dice que los de la propia casa muchas veces se vuelven enemigos de uno. ¿Qué quiero decir eso? Cuando se vuelven enemigos de uno es que no tienen la fe que tú tienes. No creen en el Dios que tú crees. No se mueven de la misma manera como tú te estás moviendo. Inclusive sus discípulos no tenían fe. Ahora acá hay algo importante y ahí viene la teología y no la herejía, que solo los nacidos en el Espíritu podrán entender y vencer las tempestades. Y usted me dirá, pastor, pues yo levanté la mano, acepté a Cristo. No, ahí dice los nacidos en el Espíritu. Y esto es algo importante. Por eso hoy vemos iglesias vacías. Por eso vemos personas que llegan y no llegan. Por eso vemos más divorcios que nunca, más problemas que nunca. Porque acá dice algo importante. Solo los nacidos en el Espíritu podrán entender y vencer las tempestades. ¿Y quiénes son los nacidos en el Espíritu? No era que yo tenía que levantar la mano y aceptar a Cristo. No es que yo soy cristiano. No dice eso la palabra. Juan dice, el viento sopla de donde quiera. El viento sopla. Oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Nicodemo le dijo, lo que es de carne, ¿cómo van a nacer de nuevo? Y le dijo, no estás entendiendo. Era un principal en la sinagoga, era un conocedor de la Biblia, pero no entendía, como muchos de nosotros no entendemos hoy en día y decimos ser cristianos. Se pensó Nicodemo que Jesús estaba loco, porque
Los judíos, escuche esto, los judíos se creen que son el pueblo escogido de Dios. Ellos se sienten orgullosos de que Jesús es parte de su familia. Ellos nos miran a nosotros como que no somos cristianos. Ellos son el pueblo escogido. Y nacer en el Espíritu no significa decir yo soy cristiano. Hay algo más que eso. Por eso yo quiero que usted entienda esto, que no todo lo que brilla alrededor suyo es oro. No todos los que usted creen que son nacidos de nuevo son cristianos. Porque acá hay algo más importante que eso. Nacer en el Espíritu entonces no significa decir yo soy cristiano, porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Los demonios conocen la palabra mejor que usted y que yo. Pero ellos no son cristianos. Pero conocen la palabra. La frase, os es necesario nacer de nuevo, ¿de quién vino? Del mismo Jesús. Del mismo Jesús vino esa frase. Y Jesús comparó el nuevo nacimiento al impredecible viento. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y de dónde va. Mas así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Jesús nos ha dado una señal que nos deja saber quién es nacido de nuevo y quién no es nacido de nuevo. Esta mañana me estaba diciendo Luigi, voy a usar tu comentario. Pastor, dice, tenemos que entender, estamos en un tiempo difícil, la gente se enferma, los hermanos se enferman. Hay que entender que estamos en un tiempo difícil, que alguien le dice que voy a ir, que no voy a ir, que vengo, que no vengo, que a lo mejor llego temprano, llego tarde. No. Le digo, Luigi, esas justificaciones yo no las acepto. Por lo menos yo. Ahora, si usted está enfermo y a punto de morirse, hoy mismo le vamos a llevar una corona. No sé si me está entendiendo. Pero nosotros no podemos entrar en el papel de justificar acciones o hechos cuando yo soy cristiano y me he comprometido con algo. Por eso la palabra es viva y eficaz, es más penetrante que espada de dos filos. Esta señal es un elemento en toda experiencia del nuevo nacimiento. Dice la Biblia que es un sonido. Es un sonido que va detrás de nosotros. Es algo que habla por nosotros. Yo no hablo, pero ese sonido, ese viento está hablando. Le está dando a entender algo a alguien. Este sonido del Espíritu causó completo movimiento en Jerusalén cuando los discípulos fueron nacidos realmente de nuevo. Estaban en el aposento alto. No habían nacido de nuevo. Había 120 esperando nacer de nuevo y estaban allí esperando. Hasta estaba Tomás. Jesús le dijo, Tomás, mira mis manos. Porque la persona que tiene que ver para creer no es cristiana. ¿No ves mis manos? Tienen agujeritos. Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurado el que no ve y cree. Dice la Biblia que en Hechos 2:4 fueron todos llenos del Espíritu. ¿Qué pasó? Por eso acá tenemos iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, porque no todos creen en el bautismo del Espíritu Santo. No todos creen que no es solamente levantar la mano. Hay algo más para meterse con Dios. Hay un paso más que tú tienes que dar y a lo mejor no lo diste. Es como esa persona que está orando así y está orando. Señor, te pido por... Uy, una mosca, una cucaracha se metió. Pero Señor, acá hay algo más. Acá hay algo más que yo me acuerdo haberlo recibido. Y yo no digo que soy perfecto, pero ahora entiendo mejor que antes. Como dice el apóstol Pablo, antes veía por espejo, ahora veo cara a cara. Pero uno tiene que nacer en el Espíritu. Los discípulos estaban en el aposento alto hablando, uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa? Qué bueno, que Jesús se fue y nos dejó, ¿y ahora qué? La invariable evidencia de estar recibiendo el Espíritu es la señal del sonido del Espíritu. Y una persona
es nacida del Espíritu cuando recibe ese Espíritu. Por eso es que Pablo escribe, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, pero yo voy a la iglesia, no es de él. Ah, pero yo diezmo, no es de él. Pero yo me bauticé, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Acá hay algo importante. Es algo que usted y yo tenemos que entender. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, es llamado en las Escrituras el bautismo con el Espíritu Santo. Y hay una gran diferencia en levantar las manos y creer a ser bautizado con el poder de Dios. Escuche, yo no estoy hablando como un maestro de la facultad, porque una vez un maestro de la facultad nos estaba hablando del bautismo del Espíritu Santo y él no había pasado por esa experiencia. No sabía lo que decía. Yo no estoy hablando de esa manera. Yo estoy hablando porque sí pasé por esa experiencia. Sí, yo sé lo que es vivir de una manera y lo que es vivir de otra manera. Y yo no estoy diciendo que porque ahora vivo de otra manera o viví de otra manera, soy más santo que antes que vivía de la otra manera. Estoy diciendo que ahora entiendo las cosas de otra manera. Porque ahí está el problema, cuando viene una tempestad a mi vida ahora, ¿cómo yo la voy a solucionar con la ayuda de Dios? Porque ahora entiendo por qué. Ahora sé por qué llegó. Es como el Señor te pone algo ahí, te pone una luz y te quita las vendas y tú te das cuenta de la razón por la cual eso llegó a tu vida y el propósito por el cual Dios tiene. Y aunque tú no lo aceptes, hay algo detrás de eso. Los discípulos recibieron el Espíritu, la promesa del Padre esa mañana en Pentecostés, cuando fueron bautizados de acuerdo a Hechos 1, 4, 5. Y los creyentes en Samaria recibieron el Espíritu cuando ellos fueron bautizados, Hechos 8, 14, 17. Y Cornelio y los de su casa recibieron el Espíritu Santo cuando ellos fueron bautizados, Hechos 10, 44 y 47. Los discípulos fueron nacidos de nuevo en el día de Pentecostés, cuando dice la Biblia que un sonido de un viento santo venido del cielo sopló. Un sonido en el aposento alto y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Si usted no entiende y no sabe lo que es hablar en otras lenguas, yo no lo estoy culpando ni juzgando, yo estoy diciendo averíguelo, investíguelo y esté abierto a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esté abierto. Dios quiere sacarte de ese estado de no entender por qué llega Katrina a tu vida. ¿Por qué llegó un Katrina? ¿Por qué llegó esto? ¿Qué es lo que pasó en mi matrimonio? ¿Qué es lo que pasó en mi vida? Que yo no entiendo el por qué. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, como que Dios te está mostrando el por qué. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Por qué? No le vamos a decir por qué. Le vamos a decir, Señor, ¿para qué? Lo acepto. Diga, lo acepto. Lo acepto. Lo entiendo. Su sonido fue oído por la multitud en Jerusalén, viniendo de lengua de los discípulos. Y en asombro dice que la multitud contempló a los discípulos tambalearse. ¿Saben qué parecían los discípulos en aquel tiempo? Borrachos. ¿Usted ha visto algún borracho entre nosotros? Usted dirá, pastor, hay que echarlos fuera a los borrachos. No, hay que aceptarlos. A los borrachos en el espíritu hay que aceptar. Porque cuando tú no eres un borracho en el espíritu, vas a ser un lengua larga. Vas a ser un chismoso. Vas a ser una persona que esté hablando mal de otros. Nadie dijo amén, ¿verdad? Entonces tú tienes dos columnas de sillas. ¿A dónde me voy a sentar? ¿Con los chismosos o con los que están llenos del Espíritu? ¿Con los que hablan otra lengua o con los que les gusta criticar? Yo no estoy diciendo que acá le gusta criticar y allá otras lenguas. Cuidado, no estoy diciendo eso. Algunos dicen que se burlaban, que los discípulos estaban borrachos. Borrachos. Sin embargo, justo Pedro, inmediatamente dejó saber a estos que estaban equivocados, que los hombres y mujeres que ellos estaban mirando no estaban borrachos, no estaban borrachos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No estaban borrachos.
¿Sabes? Tú estás borracho, piensas que estar borracho espiritual es vergüenza a la gente. El día que David entró con el arca, que la recapturó y la trajo otra vez a la casa, estaba borracho. Y la esposa, ¿sabe lo que le dijo al borracho ese? Estás loco. Porque cuando uno se emborracha con Jesús, la persona que está al lado tuyo te va a decir, estás loco. Mira que está al lado tuyo, dile, ¿quién de los dos estamos locos? Dile. Dile. Y David la vio a la esposa, yo no sé cómo era de hermosa, y le dijo, me haré más loco. ¿Cuántos varones le quieren decir eso a la esposa? Yo quiero varones que le quieran decir eso a la esposa, pero de verdad. Estamos empezando un ministerio de varones, ¿verdad? Decimos que estamos empezando. ¿Saben quiénes son los varones que realmente van a venir, hermano Víctor? Los que están borrachos por Dios. Los que se emborracharon. Si no, no van a llegar. El pasaje sigue diciendo algo importante. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. A mí me gusta esa palabra, azotada. Azotada. Pregúntate cómo está tu vida. ¿Sabes? Yo creo que estoy pasando una situación difícil, hace años ya que la estoy pasando, y siento esos azotes bien fuertes en mi vida personal. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo sientes esos azotes. Quizás ya no lo aguanto más. Dice el relato que la barca fue azotada. Y la palabra azotada en griego significa besavisomenon, que significa ser azotado con fuerza. ¿Vio cuando usted ya no aguanta más? Cuando uno no aguanta más, ¿qué hace? Explota. Y cuando uno explota le dice al marido, vete de la casa. Y le dice a la esposa, ya no me quiero estar contigo. Se acabó, ya no te aguanto más. Así estaba el viento en aquel momento. Y explotamos nosotros en un minuto. Porque Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Y cuántos tenemos un indio adentro? Que cuando usted saca la carne, ¿quién se salva? ¿Quién se salva? Pero decimos ser cristianos. Quizás estés siendo azotado por una prueba de divorcio. Dice, con fuerza. Con fuerza. Yo no sé. Azotado por una prueba de divorcio. ¿Sabe? Yo aprendí que si la mujer que está al lado mío, mi esposa, si no me ama, ¿qué hace al lado mío? Y si yo no la amo, ¿qué hago al lado de ella? Que se vaya. ¿Cuántas mujeres escuchan pajaritos por ahí en el trabajo? Que le hablan a otras personas. Ay, mi marido nunca me dijo que soy hermosa. Mi marido nunca me dijo que soy bella. Mi marido nunca me trajo una florcita y él me la trajo. ¿Cómo aleluya? ¿Cómo aleluya? Sí, así sea, ya entendí. Aleluya, ¿cómo aleluya? No, yo entiendo, pasa eso, entendí, es una broma, me entendí. Y después esa persona le dice, te invito a tomar un café, te veo muy triste, muy apesadumbrada. Es que mi marido nunca me dice cosas bonitas y tú cuando me la dijiste me hiciste llorar. El diablo sabe hacer llorar a las mujeres. ¿O no? Quizás está siendo azotado por una crisis económica.
Ahí dice, azotado con fuerza. Cuando tú vas al refrigerador, si estás azotado por una crisis económica, ábrelo y dime si tienes comida ahí adentro. Y después ve a tu vestuario y dime si tienes vestimenta. Porque las dos cosas, mira qué hermosa que está la niña, la bebé, preciosa que está. Las dos cosas que promete Dios que no te va a faltar es el abrigo y la comida. Tener 3 carros, 3 casas, 3 mujeres, no, eso es solamente el Chapo. Solo el Chapo. Solo el Chapo, no. Ya tienes suficiente. Si abres el refrigerador y tienes comida y vas a tu armario, tu guardarropa, y tienes vestida. ¿Sabes? A veces yo digo, para colmo, todos los Christmas vienen los hijos y te regalan más ropa. Y tú para ponerla en el lugar tienes que quitar las otras. Y cuando quitas las otras y las quieres tirar, están nuevas. Pero no es la moda. No es la moda. Tenemos ropa de sobra y comida de sobra, que algunos no pasamos por la puerta esa, de anchos que estamos. Ahora estás siendo azotado por una enfermedad que te agobia. Quizás la enfermedad te agobia. Estás siendo azotado por esa enfermedad que te agobia. ¿Sabes? Que alguien diga, tengo un flu, uno dice, es pasajero. Pero cuando alguien te diga, tengo cáncer, ya sería la cosa. Y yo entiendo que eso ocurre. Y cuando llega ese momento, escucha, yo te voy a decir algo que Dios me ha hablado a mí también en esas áreas. Porque cuando voy al médico, al Kaiser, me mira y le digo, tengo un dolor aquí en la mano, me dice, cáncer no es. A veces yo miro para arriba y le digo, ¿por qué no es cáncer? Si eso yo quisiera tener ahora. ¿Saben por qué? Porque Pablo dice, por causa de ustedes estoy acá, pero si fuese por mí yo me quisiera ir con el Señor. Y si estás atravesando una situación difícil, de una enfermedad difícil, prepárate. Yo no te digo que pierdas tu fe, solamente yo digo que prepárate. Algo Dios tiene para ti hermoso. Yo no sé lo que Él tiene detrás de todo eso, yo no lo sé. A muchos de nosotros las pruebas o los vientos contrarios nos producen miedo. Y Dios no nos da espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Cuando llegan esas pruebas y esos vientos contrarios, dice ahora, no tomes una decisión en un momento que el viento está azotando tu vida de divorciarte. Para. No tomes una decisión violenta en el momento que estás pasando una crisis económica. Para. No tomes ningún tipo de decisión cuando estás pasando quizás por una enfermedad. Para. Solamente confía en Dios. Una de las cosas que me gusta aconsejar a mí en consejería, si estás pasando una situación ahora, ve al Edén. Ve al Edén. ¿Te acuerdas en el Edén? Cuando tú y él se encontraron y se proclamaron que se amaban. ¿Qué pasó del Edén ahora? ¿Qué se metió en el medio? Ve al Edén. Quizás no tenías negocio en el Edén, pero eras feliz. Quizás ahí en el Edén no tenías hijos, recapacitabas de otra manera. Quizás puede ser que son tus hijos los que están trayendo algún problema a tu vida. Ve al Edén, ve atrás, recapacita, ve atrás. Hay una esperanza. Yo me lo veo a Adán antes de cometer la tontera más grande de él, de su costilla, sacar a Eva. Eso era antes. Y dice la Biblia que Adán era feliz con los animales. Escuche, el tiempo que tuvimos 19 años, nuestro perrito, Gillo, yo era el hombre más feliz del mundo. Porque un animalito
te hace feliz, te hace llorar. Para colmo, Gillo, un puro blanco, era pentecostal, cada vez que nos veía a nosotros levantaba las manos. Y en la iglesia que tenemos nosotros, que es una iglesia pentecostal, algunos que ni la levantan. El perrito sí, se revolcaba, alegría tenía cuando nos miraba. Por eso es esa película que dice que los perros se van al cielo. Yo no sé si todos, pero el Gillo está en el cielo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo, ven, diga ven. Manda que vaya a ti sobre ese problema. Manda. Y ven. Al que a Dios va, al que a Jesús va, Él dice que Él no lo echa fuera. Dice, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, porque Pedro sí que era pusilánime y tenía doble cara. Y era como muchos cristianos, le interesaba a Jesús cuando Él le hacía milagros. El único milagro que no le gustó a Pedro cuando le sanó a la suegra. Ahí se enojó con Jesús. Descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver ¿qué? Al ver que el viento estaba azotando fuerte, tuvo miedo. ¿Y saben lo que le pasó a Jesús? Lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en momentos de pruebas difíciles, tiramos la toalla. ¿Vieron los boxeadores? Son 12 rounds, pero llega el número 10 y el manager, el que está ahí, cuando ve que su pupilo está medio así, le tira la toalla y se rinde. Y así hay muchos cristianos hoy en día que se rinden. Y dice Jesús que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar, pero no rindiéndote. ¿Saben cuántos se cruzan de esta iglesia a la budista? ¿Saben por qué se cruzan allá? Porque allá te dan comida. Y el gordo panzón está ahí, ¿verdad? El que permaneciere hasta el fin será salvo. Y de acá hasta el fin, ¿cuántas pruebas vamos a pasar nosotros? ¿Cuántas dificultades vamos a pasar? ¿Cuántos vientos contrarios y cuántos azotes vamos a estar pasando nosotros? Cantidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Prosigue a la meta. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, prosigue a la meta, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante, sigue para adelante. Eso es lo que dice la palabra. ¿Cuántos temores y fobias tenemos hoy en día? Lo que uno teme, le sucede. Porque lo dice la palabra de Dios. Lo que uno teme, le sucede. ¿Qué dice Proverbios? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado los que le desean. Escuche, esto es importante. Mire, usted cuando lee un versículo tiene que entenderlo. Si usted sale de la escuela de manejo de los hermanos, o de cualquier escuela de manejo, y no le estoy haciendo publicidad, y usted sale a manejar su carro, y usted sale con temor, va a chocar. Todo lo que hacemos en nuestra vida con temor, vamos a tener problemas. Porque Dios no nos da espíritu de temor. Cualquier cosa que quieras emprender en tu vida va a tener problemas si no lo haces confiando en Dios. Porque a veces las mujeres, los jóvenes y las mujeres son los que más accidentes tienen, porque son los más nerviosos. Y cuando apretan, tienen que apretar el freno, apretan el acelerador y se tragan un árbol. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer sin temor. Inclusive Jesús le dijo a Judas, si lo vas a hacer, hazlo ahora. No seas gallina. Y fue y se ahorcó. Pero lo hizo. Pero escuche, mire lo que dice ahí. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Escuche, no dice lo que los cristianos temen. Lo que el impío teme. Pero a los justos, a los cristianos,
a los que tienen fe en el Señor, les será dado lo que desean. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Den un aplauso al Señor, claro. Les será dado lo que desean. Acá hay una diferencia, por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo. Porque algunos todavía tienen miedo, temor. Pero hay una gran diferencia. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Yo sé, dice Pablo, en quién he creído. Qué tremendo el apóstol Pablo. Quiere decir, yo sé en quién he confiado. El temor y la fobia son para los impíos, no para los cristianos. Ahora pregúntale, mira el que está al lado tuyo. ¿Tú tienes miedo? Mira, el que está al lado tuyo. Hoy van a decir todos, yo no tengo miedo, yo no tengo fobia. A Pedro le pasó lo mismo. Pedro dice la palabra que comenzó a caminar sobre las aguas. Pero las aguas, las olas eran grandes. Pero Pedro, cuando empezó a caminar, fue puesto los ojos en Jesús. Y poner los ojos en Jesús es confiar en la palabra de Él. Cuando Pedro dejó de confiar en la palabra, su vista bajó a las circunstancias. Y cuando usted baja su vista a las circunstancias que está pasando, usted se hunde. Usted pierde su fe. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pedro comenzó a caminar en una fe falsa, la fe de recursos humanos. ¿Sabe cuál es la fe de recursos humanos? Yo voy a trabajar a un lugar donde conozco al jefe y el jefe, porque lo conozco, me va a pagar mejor. La fe de recursos humanos es la que se usa en México, por decir México, porque es lo que ha pasado últimamente. La fe de recurrir al que tiene más dinero, porque si este me da dinero, voy a vivir bien. Y se mete en las drogas y en el narcotráfico. Muchos cristianos viven en la fe de recursos humanos. Si me das, te amo. Si no me das, no te amo. Voy a trabajar donde me prometen. No. Ahí está el problema. El dinero viene de Dios, no viene del hombre. Viene de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová, dice la palabra. Viene de Dios la palabra. Pedro comenzó a caminar en una fe falsa. Me das, te doy. Me amas, te amo. Me regalas, te regalo. Y Pedro quiso imitar a Jesús, al cual vio caminar, pero no era la misma. Porque Jesús, cuando caminaba, él miraba al cielo y decía, Padre, tú y yo uno solo somos. Eso decía Jesús. Miren la diferencia. Jesús tenía la confianza en el Padre. Por eso pudo caminar sobre las aguas. Pedro había puesto su fe en las circunstancias de la vida. ¿Y cuántos piensan como Pedro? Y entonces uno empieza a hundirse. Pero al ver el fuerte viento, tuve miedo y comencé a hundirme. ¿Sabe lo que es comenzar a hundirse? Es ser cobarde. Es dejar el problema que otro lo solucione. Es dejarle en las manos de otro tu negocio, tu matrimonio, tu situación y no enfrentarla. Las pruebas se enfrentan, no se escapa uno de las pruebas. No dejes acumular 10 problemas en tu vida porque no lo vas a poder solucionar. El primero, yo a veces en el carro, en los autos, cuando tienes un problema arréglalo porque si no se te juntan 10. Si tienes un problema en tu casa, soluciónalo porque si no hay 10 que se te van a juntar. ¿Me estás entendiendo? Y si tienes un problema físico, ¿cuántas hermanas van al doctor cada 6 meses? Hay muchas que no van a hacerse un chequeo. Dejan pasar 2, 3, 4, 5, 6 años y después dice, fui y me encontraron cáncer en los senos. Cuando tienes algo y encuentras algo, por eso los médicos dicen que te tienes que tocar tu cuerpo, todo.
y ver donde hay alguna pelotita por allí que no es la original, no es tuya, no es una pelotita de grasa, es algo más. Cuando es una pelotita chiquita, ve al médico, que te analice, no esperes. Pero al ver el fuerte viento tuve miedo y comenzó a hundirse. La obra del diablo es llevarte a los recuerdos del pasado. ¿Por qué uno se hunde? Porque uno empieza a analizar su vida en el pasado. Y si se me pasó esto en el pasado, me va a volver a pasar. Uno mismo lo proclama. Y eso es lo que quiere el diablo. Ah, pero yo me merezco esto porque en el pasado me pasó esto. Dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana. Las cosas viejas pasaron. Dice la palabra que no tienes que estar mirando en el pasado, tienes que estar mirando hoy hacia el futuro. Pero el diablo te quiere llevar al pasado. Te quiere traer recuerdos tristes del pasado. Y ahí empiezas a hundirte, a hundirte, a hundirte. La obra del diablo es llevarte a los recuerdos del pasado, porque los recuerdos del pasado muchas veces te hunden en la depresión. Ay, pero ¿por qué cometí este error? Ya lo cometiste. No lo vuelvas a cometer. Jesús viene hoy a tu vida y viene con una palabra, y ya estoy terminando, y te dice, ten ánimo. Dile al que está al lado tuyo. Dile, ten ánimo. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. A pesar de que los discípulos estaban atravesando una situación difícil, a punto de morirse quizás, había alguien que no los abandonó. ¿Sabe que el estudio del hombre se llama antropología? Cuando usted no conoce al hombre como Dios lo hizo. Cuando usted no conoce que el hombre es tripartito, que hay 3 funciones en una. Cuando usted no entiende esas cosas. ¿Y sabe cómo se entiende eso? Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted no empieza a tener una fe solamente intelectual. Ahí empieza a obrar el Señor en la vida de cada uno de nosotros. La obra que Jesús empezó, dice la palabra, la va a terminar. Eso dice la palabra. El salmista dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca, como dijimos hoy, como el águila. ¿Cómo se rejuvenece el águila? Los problemas se los saca del medio. No los acumula. Usted cuando va a su escritorio tiene que tener las cosas al día, los pagos al día, la situación al día. Todo lo tiene que tener al día. No tiene que dejar acumular un problema. Como el águila, suelte las plumas viejas. Caminar sobre las aguas es ver las cosas en el Espíritu. ¿Y sabe qué es eso? Es cuestión de fe. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, ahí viene. Sálvame, dijo Pedro. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, salió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Notemos esa expresión, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que a veces, ya estoy terminando, no se preocupe que terminamos a tiempo, pero vamos a orar por los enfermos después. ¿Sabe dónde está la duda en nosotros? Cuando nosotros tomamos esa margarita, ¿vio la margarita? Los pétalos, y estamos, me quiere, mucho, poquito, nada. Me quiere, mucho, poquito. ¿Me quieres poquito? Y después lo hago de nuevo, no puede ser que me quieras poquito. A ver, me quiere, mucho, poquito, y nada. ¡No me quieres nada! Y entonces empezamos a dudar. Empezamos a dudar. Mira qué preciosa, ¿verdad? Tiene hambre. Tengo que terminar, me está diciendo. Termina, pastor, que quiero mi leche. La duda es una cuestión de pensamientos. Jesús le dijo a Pedro 2 cosas. Le dijo, hombre de poca fe, ¿y por qué dudaste? La definición de la fe. ¿Sabe cuál es la fe? Sí, sabemos lo que dice Hebreos 11. La certeza de lo que no se dice, espera. No. Hay 2 clases de fe. La fe intelectual
es la que la gran mayoría de los cristianos tienen, que es la fe de pensamiento. Yo creo que es así. Yo creo que es así. No. La verdadera fe es la fe de creer en Jesús en su totalidad. Yo no creo que esto es así, yo creo lo que Jesús dice en su palabra. Esa es la fe. La fe verdadera, no es la intelectual. Por eso Pedro con Jesús estaba tratando con un hombre intelectual. Y tu fe no debe estar plantada en las pruebas o en circunstancias, sino en las promesas de Dios para ti. No te dejaré, no te voy a abandonar, dice el Señor. Recuerda lo que dice Juan, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si tú no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, si tú no hablas en otras lenguas, si tú no estás metido con Dios, por supuesto tu fe es una fe intelectual. Estás esperando ver para creer. Estás esperando que llegue ahora febrero 14 y que tu esposo te traiga un anillo de diamante para decir, me ama. ¿Sabes? Tiene que llegar ese día, algún día va a llegar. Que ella o él crean que el cónyuge le ama sin el anillo de diamante. Ahí está la fe verdadera. Ahí está el discernimiento de espíritu, porque no es el regalo que te va a mostrar él o ella que te hace creer que te está amando. Es lo que está dentro. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás.